Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 2, 50, parte cuarta. La filosofía del Renacimiento. Capítulo 6. Renacimiento y naturalismo. 381. Bruno. La teoría del mínimo y de la mónada. A esta concepción rígidamente monista, para la cual todo se reduce a un Dios naturaleza, que tiene al mismo tiempo los atributos del ser de Parménides y del Dios de Cusano, se le presenta, sin embargo, un problema crucial: ¿cómo se concilian la unidad inmutable del todo con la multiplicidad mudable de las cosas? En el de la causa, Bruno había distinguido el ser, que es el todo, de los modos de ser, que son las cosas. El universo comprende todo el ser y todos los modos de ser. Cada cosa individual tiene todo el ser, pero no son todos los modos de ser. Pero esta distinción vuelve a plantear el problema: ¿cómo son posibles tantos modos de ser, si el ser es uno e inmutable? Profunda magia, dice Bruno en el mismo diálogo, es saber sacar lo contrario después de haber encontrado el punto de unión. El punto de unión es, indudablemente, el Dios naturaleza, pero ¿qué magia sabrá extraer de él la diversidad y la oposición de los modos individuales? A resolver este problema se dedican los dos poemas latinos de Bruno, el de Triplici y el de Mónade. La relación recíproca entre estos dos poemas, que se presentan como la preparación del de inmenso, es aclarada por Bruno en el sentido de que el primero se vale del método matemático y el segundo del método divino. Y en realidad el primero propone el problema de la conexión entre la unidad del todo y la multiplicidad de las cosas, desde el punto de vista humano. El segundo propone el mismo problema desde el punto de vista divino. El primero pretende mostrar el camino a través del cual el hombre, por la misma consideración de las cosas múltiples, puede alcanzar la unidad. El segundo pretende mostrar el proceso por el cual de la unidad divina se deriva la multiplicidad de las cosas. De esta manera, en efecto, los dos poemas se complementan mutuamente y preparan la exaltación lírica de la infinitud del todo, que es el tema de inmenso. Es menester advertir seguidamente que el camino matemático propuesto por Bruno en el de mínimo no tiene nada que ver con las matemáticas científicas. El presupuesto animista y mágico le impide apreciar en su valor aquel análisis cuantitativo, cuya exigencia, a pesar de todo, ya había advertido el mismo Telesio. Las matemáticas de que se vale son unas matemáticas cualitativas y fantásticas, unas matemáticas mágicas, que excluyen la medida numérica y niegan que se pueda conseguir una precisa determinación cuantitativa de los fenómenos naturales. Se trata más bien de la búsqueda del mínimo, que para Bruno es la sustancia de las cosas consideradas en su magnitud cualitativa. El objeto y el fin de la naturaleza y del arte, esto es, la composición y la resolución, a que tienden en el obrar y contemplar, nacen del mínimo, consisten en el mínimo y se reducen al mínimo. El mínimo es la materia o elemento de todo. Es al mismo tiempo la causa eficiente, el fin y la totalidad. Es el punto en la magnitud de una o dos dimensiones, el átomo en los cuerpos, la mónada en los números. No hay una única especie del mínimo cualitativamente idéntica en todos los aspectos de la naturaleza. Hay tantos géneros de mínimo cuantos son estos aspectos. Hay una superficie mínima, un ángulo mínimo, un cuerpo mínimo, una razón mínima, una ciencia mínima, y así sucesivamente. Y todos estos mínimos tienen nombres diversos, pueden unirse y separarse, pero no se penetran ni se mezclan, sino que solamente se tocan. Así, el punto es el mínimo de la superficie, el átomo es el mínimo del cuerpo, el Sol el mínimo del sistema planetario, la Tierra es el mínimo de la octava esfera en la que está situada. El mínimo
es, pues, para Bruno, la unidad última y real, diferenciada cualitativamente, que permite entender, en primer lugar, la constitución de las cosas singulares, cada una de las cuales tiende a conservar su propio mínimo, y así aspiran a un mismo fin. Y en segundo lugar, la unificación de las cosas particulares tiende a formar especies y géneros cada vez más vastos hasta el último y más común ser, que es el universo. El mínimo es, de esta manera, el principio que permite entender la unidad de las cosas en su multiplicidad y su multiplicidad en su unidad, y responde, en la forma fantástica y aproximativa propia de Bruno, al problema crucial de su investigación cosmológica. En la última parte del de mínimo, dedicada a la construcción y a la medida de las figuras geométricas, Bruno se sirve de las matemáticas concretas del salernitano Fabrizio Mordente, que había conocido durante su segunda estancia en París, 1585-1586, y que era inventor de un compás y de una regla de cálculo. Pero ni el invento de Mordente ni las investigaciones de Bruno tienen en verdad el más pequeño valor científico. El mínimo de Bruno, caracterizado como está por la diferencia cualitativa, no es susceptible de trato matemático y sólo tiene significado como intento de resolver desde el punto de vista de la investigación humana el problema de la relación entre la unidad de la naturaleza y la multiplicidad de las cosas. Si el de mínimo expone el camino humano para llegar a comprender la relación entre el todo y las partes, el de mónade, en cambio, expone el proceso divino por medio del cual se establece tal relación. El poema está fundado totalmente en aquel significado simbólico de los números y de las figuras geométricas, que había sido tema preferido de los neopitagóricos, y pasó después a los filosofemas de la magia renacentista. Tiende a hacer derivar todo el mundo natural de la década, esto es, de los primeros 10 números, que a su vez derivan de la mónada, o sea, de la unidad. De acuerdo con el supuesto fundamental del neoplatonismo, el uno o mónada se concibe como principio de todo. Uno es el infinito, una es la primera esencia, uno es el principio y la causa primera, uno es el mínimo indivisible del cual fluyen las especies naturales, uno es el sol en el macrocosmos y uno es el corazón en el microcosmos. El uno es representado por el círculo. Del uno brota la díada, de la misma manera que del movimiento del punto nace la línea, y la díada constituye la estructura de otros aspectos fundamentales del universo. La bondad, al difundirse, crea el bien. La verdad, al propagarse, crea lo verdadero, y así se determina la díada de la esencia y del ser compuesto. Materia y forma constituyen una díada. Díada es la potencia, que puede ser activa y pasiva, el acto, que puede ser primero y segundo. Dos son las almas del hombre, la intelectiva y la sensible, y en general la díada constituye todas las oposiciones que se encuentran en el dominio metafísico, físico y humano. La tríada, representada por el triángulo, constituye los tres principios de la unidad, de la verdad y de la bondad, de la cual nace la otra tríada de la esencia, de la vida y del entendimiento, a la que siguen innumerables tríadas en el mundo físico y en lo humano. La tétrada, que era sagrada para los pitagóricos, constituye el bien, el entendimiento, el amor y la belleza. Las cuatro formas de conocimiento que Platón distinguía en la República: inteligente, pensante, sensible y oscuro. Los cuatro elementos de la geometría: punto, línea, superficie y profundidad. Así como los cuatro elementos que Bruno encuentra en el cielo, en el mundo intelectual, en el mundo espiritual y en el mundo sublunar. Análogamente, procede Bruno a mostrar la presencia y acción en la péntada, en la héxada y en la héptada, de la óctada, de la eneada y en fin de la década, estableciendo correspondencias simbólicas entre estos números y los aspectos fundamentales del mundo en su estructura metafísica, física y humana. Se trata de correspondencias fantásticas, en las cuales los elementos del universo metafísico son ordenados y enumerados, más o menos arbitrariamente,
para hacerlos susceptibles de entrar en el sentido mágico de uno u otro número. Pero lo importante es la tendencia general del poema, reducir el universo a la estructura numérica para mostrar que su génesis depende de la mónada, que es el origen de todo número. Bruno ha querido demostrar con sus matemáticas simbólicas la procedencia del mundo del uno, y ha querido demostrar en acto esta derivación, haciendo ver la multiplicación del uno y la articulación de las figuras correspondientes en los sucesivos grados de la realidad natural. El carácter arbitrario y fantástico de esta derivación es evidente, pero es también evidente que Bruno ha querido con ella responder al problema que emergía de su filosofía de la naturaleza, conciliar la unidad del universo con la multiplicidad de sus modos de ser.